técnica es muy sensible. Ojo, si ustedes van a tener muchos pasos, una de las cosas de los cementos de resina es que ustedes tienen que tener el campo completamente seco. A veces hay que poner aislamiento absoluto para cementar. A poner un aislamiento absoluto para cementar es muy fácil si yo tengo restauraciones parciales, pero si tengo coronas completas, que la línea de terminación está intraclavicular, a veces es muy difícil. Pero una de las cosas más importantes es que tengamos eso. Y los cementos de resina son costosos, pero va uno a la fija. Lo que pasa es que hay mucha tecnología. O sea, mientras un fosfato debe valer 30.000 pesos, un cemento bueno, autoadhesivo, debe valer 400, 450.000 pesos. Pero normalmente se justifica tenerlos pues por eso. Dentro de lo normal, los cementos de resina, lo que yo les decía, toda la composición química de los cementos de resina, de los adhesivos dentinarios, de las resinas compuestas, y es básicamente un monómero o una matriz orgánica de alto peso molecular, casi todos son bis-GMA, y tiene un relleno inorgánico. Lo mismo pasa aquí, todos tienen eso, simplemente que varían las proporciones y las características para poder hacerlo de esta forma. ¿Cierto? Ojo, los cementos de resina dependen de varias cosas. O en general, cuando voy a cementar, tengo que tener muy en cuenta muchas cosas. Ojo. Cuando vamos a hacer protocolos completos, depende mucho del criterio clínico. ¿De qué es el criterio clínico? Depende de la restauración que yo tenga y lo que vaya a hacer. A veces, yo tengo que grabar el diente, ¿sí? ¿Para qué? Para obtener mejor retención. ¿En qué caso grabo el diente? Cuando es una restauración parcial. Siempre tengo que grabar el diente. O sea, ponerle ácido fosfórico y ponerle un adhesivo dentinario. Pero si yo tengo una restauración de corona completa normal, yo puedo secar la restauración, secar esto, preparar el cemento y ponerlo sin ningún problema. Ah, es que le faltó, tenía que haber puesto primer, tenía que haber puesto... No, ahí no tenía que ponerlo, dependiendo. Por eso digo, depende de la situación clínica. Eso es lo más importante, que entiendan bien la indicación química específica. La indicación clínica, estoy diciendo química en vez de clínica. Estos cementos de resina, buenísimos en restauraciones todo cerámica y en restauraciones en resina también procesadas en laboratorio, ¿cierto? Cuando tengo metal cerámica puedo utilizar fosfato. Si yo estoy utilizando restauración metal cerámica es porque mis condiciones geométricas son muy buenas. O si no, me tengo que ir a restauraciones en solo cerámica, ¿sí? O restauraciones en resina procesadas en laboratorio, que ustedes ya saben que son las famosas híbridas, ¿cierto? Que no son resina del todo ni cerámicas del todo, ¿cierto? También se pueden utilizar en restauraciones metálicas o metalocerámicas en preparaciones comprometidas. Si yo tengo una altura de muñón cortica, vaya, allá no puedo utilizar fosfato ni lo puedo de vidrio, es tipo un cemento de resina. Y en cementación de postes en dientes tratados endodónticamente. Aquí volvemos a lo que ustedes ya saben. Yo puedo encontrar cementos para autocurado, que son los de polimerización química. Yo puedo encontrar cementos activados por luz. ¿Cuáles son esos? Cuando todo es superficial, una carilla, ¿cierto? Básicamente, normalmente los cementos curados por luz son para carillas, y eso que para carillas que no tengan gran espesor. Y en muchos casos el curado dual, que este curado dual es de casi todos los cementos autoadhesivos, donde va a haber curado químico y curado por luz, ¿cierto? Ojo, ustedes no se les puede olvidar lo que ya vimos. O sea, yo los cementos los tengo que utilizar de acuerdo con unas características clínicas que tiene el paciente y yo ya entro a resolver. Voy a hacer grabado total más adhesivo más el cemento de resina, ¿cierto? ¿Cuándo? Cuando tenga comprometida mi retención mecánica. Cuando yo tengo una retención mecánica, cuando tengo todas las paredes preparadas, una corona completa normalmente es muy fácil y ahí puedo utilizar casi que sin ningún problema o fosfato o un cemento de resina. Pero si yo tengo
Una carilla, uno normalmente en la carilla prepara solamente la parte vestibular y se extiende un poquitico hasta proximal. Entonces yo necesito ahí que la química del material me ayude a retener. Ahí tengo que hacer técnica de grabado total, poner un adhesivo y poner el cemento de resina. ¿Sí? Pero también puedo hacer en un solo paso el grabado, la unión. Pero también puedo hacer la resina autoadhesiva, lo que les decía, puedo preparar el cemento y simplemente probar la corona. ¿Cuándo? Cuando tengo muy buenas condiciones físicas de esa, ¿cierto? Lo mejor que nos puede pasar a nosotros ahorita es tener esas resinas autoadhesivas o los cementos de resina autoadhesivos, porque son los más fáciles de usar. Pero ojo, yo puedo tener muy buen cemento autoadhesivo, pero si yo veo que las condiciones de la preparación no son tan buenas, o sea, que la altura del muñoncito es chiquito, yo mejor hago un protocolo completo y ya vamos a ver más o menos cómo es un protocolo completo, ¿cierto? Es preferible un agente cementante activado por luz con técnica separada de grabado de esmalte y de tira, seguida de la aplicación de agente de unión y cementación con resina. Ultrabond Plus, Variolin 2, Calibra, ¿cierto? Si voy a hacer estas técnicas en general, ¿cierto? Este concepto es importante. Los cementos de resina de curado dual deben ser utilizados con precaución, ya que pueden causar pigmentación en el tiempo debido al contenido de la mina aromática. Ojo. Y esto apúntenlo aparte porque ahí no se los estoy diciendo. Si yo estoy haciendo carillas, debo utilizar solamente cementos de fotopolimerización, porque cuando uno utiliza cementos de polimerización química o de polimerización dual, a veces empiezan a salir unas pigmentaciones en los bordes de la restauración. Ojo, es importante que cuando voy a cementar carillas, que a ustedes les va a tocar demasiado eso, pues si se van a dedicar a algo de estética, deben buscar una resina o un cemento de resina que sea de fotopolimerización. ¿Por qué fotopolimerización? Porque no hay aminas. Porque si yo utilizo un cemento de polimerización química, polimerización dual, las aminas al final producen cierta pigmentacióncita marginal, ¿cierto? Es lo que les pasa a ustedes a veces cuando ven ciertas resinas de pacientes se les quedaron muy lindos y con el tiempo ven como unos punticos negritos. Que uno los tiene, pues a veces son muy fáciles de corregir porque uno los puede pulir y eso. Eso es por las aminas. Las aminas son las que producen esa contaminación ahí, ¿cierto? Bueno. Las coronas todo cerámica, inlas y onles hechas de materiales que contienen sílica, pueden ser grabadas con ácido hidrofluorídrico, se benefician de la adhesión. Ya vamos a ver un poquitico más específicamente eso. El grabado de la porcelana debe hacerse siguiendo cuidadosamente las instrucciones de la fabricante. Es posible sobregrabar y tener una más baja adhesión entre la resina y la cerámica. Pero para que ya nos vamos como un poquitico más. Ya que la dentina es el sustrato dental para las restauraciones totales, se prefiere grabado ácido más suave de un solo paso, edge bond seguido por cementación de resina activada por uso dual, dependiendo de la opacidad de la cerámica. Miren que aquí ya estamos combinando partes de todo lo que hemos visto en la adhesión. Entonces decimos, ojo, yo no tengo imán, tengo que irme a un sustrato dental como la dentinas. Ojo, se debe hacer el grabado ácido. Ojo, cuando decimos grabado ácido puede ser al autograbado o puede ser simplemente el grabado selectivo, solo en esmalte, ¿cierto? Seguido por la cementación con resina activada por luz dual, dependiendo de la opacidad de la cerámica. Ahorita vamos a... Esto es lo que ya habíamos dicho. Se debe tener cuidado durante la remoción mayor de excesos de cemento de resina para asegurar que el material no sea retirado debajo del margen de la restauración, creando un hueco o vacío. Ojo. Esto es lo que pasa cuando uno pone los 1 o los 2 segundos, lo que se hace es que esto sale muy facilito, ¿cierto? Ojo, hay personas que prefieren que eso se haga es con una brochita, ¿sí? Muy bueno. Cuando tengo alumina o zirconio,
a veces no hay necesidad de ser reforzados con resinas, ya vamos a ver. Son relativamente opacas, las resinas de curado o autocurado deben usarse. Cuando se cementan coronas metálicas o metalcerámicas, deben usar cementos resinosos autoadhesivos de autocurado, de automezclado o preencapsulados. Ahí lo que estamos diciendo es, si yo tengo las preparaciones para corona completa y las condiciones físicas son las ideales, simplemente lo que les había dicho, preparo el cemento autoadhesivo, lo aplico en la corona, lo asiento, elimino los excesos, polimerizo y ya. ¿Sí? Muy bien. Cuando tengo postes, estos postes que van a una cavidad tan oscura como el conducto radicular, deben utilizarse resinas o cementos de resina de curado dual o de curado químico, porque por allá no va a penetrar la luz, ¿cierto? Perdón, se debe utilizar la denominación química, porque las duales necesitan la luz que por allá no va a penetrar, ¿cierto? Para poder realizar una adecuada polimerización de eso. Recuerde que dijimos, hay cementos, así como hay adhesivos de 3 pasos, tengo que poner ácido, donde tengo que poner primer y donde tengo que poner bonding, ¿cierto? Son preferibles para la cementación de los postes, porque ahí se hace todo el adhesivo, pues todo el proceso de adhesión completo. Pero a veces, si ustedes no manejan bien la técnica o no tienen todos los pasos, vean, los postes, los núcleos, no se meten con un fosfato de zinc. Porque un fosfato de zinc está seguro que va a sienta y eso va a tener un curado químico con todas las de la ley. ¿Listo? O sea, eso es llegando a un extremo, porque eso sí podemos hacerlos ahorita eso. Muy bien. Para que estos elementos puedan ser autoadhesivos, se crearon nuevos monómeros rellenos de iniciadores. Maxen, Relix, Unicel, RIS, Embras. Bueno, ya vamos a mirar eso aquí. Este es uno de los que tenemos aquí en la universidad, que es buenísimo, este autoadhesivo, que es el Relix U200, pero de esos hay muchos. Lo que ustedes se tienen que fijar sobre todo es que sean autoadhesivos. Ojo, para las cementaciones normales. Cuando ustedes dicen autoadhesivo, ese no lo deben utilizar en carillas, ¿cierto? En carillas solo de fotopolimerización. Bueno, aquí no nos vamos a meter tanto con las metanoproteinasas, si ustedes ya yo les había mencionado. Recuerden que hay dos formas por las que pierde la adhesión, una es por hidrólisis, que es por la humedad del complejo dentino-pulpar, y la otra es proteólisis, que es por las metanoproteinasas, ¿cierto? Algunos han recomendado el uso de la clorexidina cuando se va a hacer cementación o cuando se va a hacer cualquier procedimiento. Eso está en discusión, hay gente que les gusta. Si el profesor le dice ponga clorexidina, ponga clorexidina. Y si otro le dice que va, eso no dura sino 6 meses, bueno, entonces dura 6 meses. Hay algunas discusiones pues que, porque yo pongo clorexidina, no es mi odontólogo, porque el otro, o que no la pongo. En esto hay discusiones que se vuelven demasiado académicas, pero la vida práctica enseña que si usted utiliza todo, con todas las de la ley, no tiene ningún problema. Los cementos de resina tienen unas ventajas grandes sobre esto. Bueno, vamos a ver un poquitico y a construir entre todos más o menos cómo serían los protocolos de adhesión. Que yo sé que a ustedes les encantan los protocolos y yo lo quiero hacer como de una forma relativamente que no se nos olvide. Lo primero que tenemos que hacer es ¿la batería se me está fallando? Parece que sí. Bueno, yo antes que irme para esto, que está como muy